Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias por acompañarnos. Sean bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Estamos en la lección número 7, Esperanza Indestructible, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento en esta semana para memorizar, Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es así que nos dice el texto bíblico, para afianzar nuestra esperanza en aquel que es amor, y que el Espíritu Santo, quien es nuestro consolador, nuestro guía, quien está presente para aclararnos el contenido de la palabra de Dios, pues nosotros podamos con mucha facilidad entender, asimilar y practicar lo que dice ese texto de la Biblia que nos está sirviendo de fundamentos en Romanos capítulo 5, verso 5. Para hoy, el panorama completo. Me place saludar en esta hora a nuestro compañero de viaje durante todo este trimestre, Pastor Daniel Polanco, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, Pastor Scroggins. Esperamos que en el nombre de Jesús podamos hoy de verdad llegar a tantas personas hermosas que están recibiendo el mensaje de la palabra del Señor, y este tema, Pastor, que nos envuelve en una forma muy, pero muy a todos. Esperanza indestructible es el anhelo y el deseo que tenemos todos de poder conservar nuestra fe hasta el final. Hoy, viendo el panorama completo, tenemos una linda oportunidad de ir más allá de nuestro propio yo, Pastor, de lo que yo conozco y de lo que me rodea. Saber que de alguna manera u otra hay una realidad que hay que mirar general, y que en esta realidad el Señor pretende presentarnos su gracia, su amor y todo lo que tiene que ver con lo que sucederá ahora, después y al final. Vamos a orar para que el Señor nos conduzca en el estudio de su santa y bendita palabra. Dios y Padre eterno, gracias te damos por darnos la linda oportunidad de encontrarnos nuevamente contigo en el estudio de tu santa palabra. Te suplicamos, Señor, que nos dirija. Te suplicamos, oh Padre eterno, que nos acompañe, que también podamos recibir el pan espiritual en tu palabra, podamos recibir luz, dirección en este tiempo en que quizás, oh Padre, este mundo se envuelve en muchas dificultades, pero que tú nos dé a través de tu palabra la bendición de permanecer confiado en tus promesas, y de esa manera brindar nuestra esperanza y nuestra fe en este tiempo en que estamos viviendo. Te invitamos, Señor, para que sea nuestra compañía, y a todos aquellos que hacen un stop y que en todos aquellos lugares están escuchando este hermoso estudio. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No hace mucho tiempo, creo que fue la semana pasada, Pastor, estaba de visita en una importante ciudad aquí en nuestro país, y empezamos a transitar por algunas calles, y de repente el panorama como que cambió, porque estamos transitando por la parte bella. Usted sabe que todas las ciudades tienen su parte atractiva, hermosa, y es lo que hacen básicamente las instituciones que tienen que ver con turismo en diferentes partes del mundo. Hacen una promoción muy agresiva de la parte bonita. Esta es la ciudad que usted debe conocer. Bueno, llega un momento en que estamos transitando y empezamos a penetrar en otros lugares que no son tan bonitos como lo que inicialmente estábamos viendo, y mi esposa me dijo, pero es verdad que todas las ciudades tienen partes atractivas, pero cuando uno empieza a conocerla a fondo, se da cuenta que hay lugares que no son tan bellos y que tienen sus dificultades. Si nos quedamos solamente en las calles bonitas, en los apartamentos, en la parte limpia de la ciudad, no tenemos el panorama completo
entonces podemos tener un mal concepto o no tenemos un concepto bien claro de lo que es esa ciudad, pero cuando vemos el panorama completo, sí podemos definir básicamente cuáles son las cosas bellas, atractivas, cuáles no, y entonces eso es lo que hace que uno pueda ponerse en contacto con ese panorama completo de esa ciudad, y es justamente lo que vamos a ver en términos espirituales en el día de hoy sobre la lección El panorama completo, pero ya enfocado desde esa óptica en lo que tiene que ver con la vida y el desarrollo espiritual de los seguidores de Cristo y de su pueblo en sentido general. La realidad es, pastor, que muchas veces nosotros en nuestro egoísmo pensamos que el asunto solamente radica en lo que a mí me sucede. Exacto. Y punto. Eso es lo que está bien o está mal. Y si yo estoy bien, todo está bien. Y si en un momento yo estoy mal, todo está mal. Y entonces esto, pues, lamentablemente nos encierra en un yo. En un una pensar, visión yoísta exactamente, de las cosas. una visión muy encerrada, y entonces ahora vamos a ver una virtud hermosa. A mí me encanta esta virtud de la palabra de Dios, que es cuando nos presenta todo el cuadro. La Biblia no esconde nada. Como usted decía, pastor, el turismo esconde cosas, ¿verdad? Uh-huh. Tratando de presentar simplemente las bellezas de las ciudades y los países, pero existen realidades, y cuando tú subes un poquito más arriba, entonces tú miras todo. Cuando tú vienes en el avión, pastor, tú estás mirando los techos que son de zinc, la realidad de las viviendas a la orilla de los ríos, y entonces nos damos cuenta que existen otros panoramas y otras realidades. La Biblia es así, nos presenta el cuadro completo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, se nos presenta algo que va más allá de lo que somos simplemente nosotros como unidades del día a día, lo que somos nosotros como personas. Dice Apocalipsis 12, 7, después hubo una gran batalla en el cielo, y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y se nos está presentando cómo todo inició, cómo en la batalla en el cielo, cómo de pronto en el gran conflicto que desde el cielo inició, pues estamos nosotros envueltos en una dimensión, pastor, que trasciende a lo que nosotros somos ahora, y que aunque nos ha tocado vivir en medio de esta batalla, va un poquito más allá. Pastor, perdone que le interrumpa, pero usted se menciona acerca de algunos términos que sería importante nosotros entender. Cuando dice que hubo una gran batalla en el cielo, hace mención de Miguel y sus ángeles que luchaban contra el dragón. ¿Cuáles son esos detalles que debemos conocer acerca de Miguel, de sus ángeles luchando contra el dragón y sus ángeles? Miguel y sus ángeles, el dragón y sus ángeles, ¿a quién se está refiriendo? Fíjese, pastor, que aquí cuando la palabra de Dios presenta en Apocalipsis capítulo 12, lo que ya Isaías y Ezequiel también había presentado con relación a lo que tiene que ver con la manera en que Lucifer, ese gran ángel de luz, se subleva en contra del gobierno de Dios y empieza a acusar incluso al gobierno de Dios de injusticia y de no ser un Dios de amor. De pronto se levanta en una gran batalla. El dragón entonces se refiere a Lucifer. Es Satanás, que ya la Biblia lo habrá en Apocalipsis, lo habrá desenmascarado totalmente. Uh-huh. Aunque se presentaba como un simple lucero de la mañana, según presenta Isaías, ahora se presenta aquí como el gran dragón, la serpiente antigua, diablo o Satanás. Okay. Y entonces ahora también se presenta que él arrastró una gran cantidad de huestes de ángeles del cielo, y estos se levantaron a hacer guerra contra Miguel y sus ángeles, que no es más, pastor, que Jesús y esa hueste celestial que enfrentaron el mar allí en el cielo y que lanzaron al enemigo a la tierra. Por eso es que se complementa la lectura que estamos haciendo con Romanos capítulo 8, versículo 22, donde dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y ya a una está con dolores de parto hasta ahora. Se nos presenta aquí en Romanos la realidad de las consecuencias. Ese que fue lanzado a la tierra trae destrucción y trae problemas, pero a la tierra, al conjunto de la tierra, hay problemas en la tierra, y entonces dice que gime a una, y que también está en un periodo importante, que es el periodo del dolor de parto. Cuando viene el dolor de parto es porque ya viene el alumbramiento. Uh-huh. Y entonces, a pesar de presentar el dolor, también nos está presentando que viene esa bendita esperanza. Pero ¿qué nos está encerrando estos textos? Nos están encerrando que hay un asunto que va más allá. Uh-huh. Que yo tengo que ver el cuadro completo, que yo no puedo simplemente encerrarme en mi circunstancia, en lo que me está pasando a mí,
cuando la Biblia nos está presentando un cuadro general y que yo sé que lo vamos a ver con un poquito más de esperanza, pastor, en relación a lo que se nos quiere presentar en esta lección de hoy, pero que nos ayuda mucho a saber que no radica simplemente en lo que a mí me está pasando y que el mundo se acabó porque mi alrededor quizá no estén las cosas bien, o que el mundo está todo bien porque a mi alrededor las cosas están simplemente bien. Bueno, estoy sentado como alumno y puedo entender, de acuerdo a sus palabras, algunos detalles de tanto interés que nosotros no podemos con una mente natural captar, pero cuando vamos a la palabra de Dios, la Biblia nos presenta un cuadro de lo que está pasando, sucedió en el cielo y que es traspolado luego también aquí a nuestro planeta. Tiene que ver con el mal, el sufrimiento, el dolor, que se inicia con la rebelión de Lucifer, Satanás, el dragón que usted nos acaba de decir que es el mismo diablo, y entonces ya el apóstol Pablo, después que Juan en el libro de Apocalipsis 12:7 nos habla acerca de esa guerra y que es traspolada, repetimos, aquí el cielo, ya Romanos 8 nos está diciendo en el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Todo el sufrimiento, todo el mal que nosotros vemos en esta tierra se inicia en el cielo, llega a esta tierra y a partir de ese momento entonces podemos ver cosas mayores. No solamente nos detenemos aquí en lo que originalmente sucedía en la tierra, sino que tenemos que irnos más allá lo que aconteció en el cielo. Fíjese, pastor, que el modelo para hoy y el personaje que nos está llamando a estudiar es Habacuc. Habacuc es conocido, pastor, como el hombre de las grandes preguntas, ¿no? Tiene una interrogante en su mente, como lo pasó con Tomás, ¿verdad? Que dudaba bastante. Y en Habacuc capítulo 1 nosotros vemos cómo se presenta una pregunta. El libro empieza con una pregunta y el resto del libro, que es la profecía de Habacuc, será el juicio de Dios o la respuesta a la pregunta, todo lo que sigue. Y esto es muy interesante porque de pronto Habacuc hace una sola pregunta y esto estalla a una gran respuesta del Señor. Solo que Habacuc esperaba una cosa, pero según dice la guía de estudio, parece que salió otra. Y podemos leer un poco acerca de lo que presenta Habacuc en el capítulo 1, versículo 1 al 4. Le ayudo. Habacuc, capítulo 1, los versículos del 1 al 4. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Una cuestionante, una pregunta bastante interesante que él está haciendo directamente al Señor. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Pastor, esta pregunta tan larga, ¿verdad?, se puede traducir en una sola frase. ¿Por qué Dios permite que continúe el mal y que se actúe la iniquidad, la injusticia, el pleito, la contienda? Habacuc está haciendo una pregunta. ¿Por qué el Señor no se levanta? ¿Qué está pasando? Esta pregunta de Habacuc, quien está viendo delante de sí lo que está sucediendo, la manera en que se está enfrentando la situación para la cual él estaba viviendo, de pronto Habacuc está envuelto en una gran pregunta, como sucede hoy en día, pastor, en muchos de nosotros, que estamos mirando la circunstancia, estamos mirando a nuestro alrededor, y entonces de pronto uno mismo se levanta y dice, oye, pero ¿qué está pasando? La pregunta de Habacuc es muy, pero muy identificable con cada uno de nosotros y con circunstancias actuales, porque mayormente nuestro espíritu pues tiende a cuestionar a Dios cuando las cosas empiezan a suceder. Pero es que si yo soy un fiel hijo de Dios y estoy presentando su palabra ante cuestionantes tan terribles que se le hace a Dios, lo mínimo que yo podría esperar es que Dios responda de inmediato para aliviar un poquito la situación. Que el hijo de Dios, el pastor Polanco, el pastor Scrogen, fulano de tal, que son tan temerosos de Dios y ven que se está jugando con la justicia y que las cosas no andan bien, lo mínimo, repito, que uno podría estar esperando de Dios
en el caso de Habacuc, que Dios le dijera: eso es realmente terrible, Habacuc, déjame ir a ayudarte de inmediato. Pero la respuesta de Dios refleja todo lo opuesto, señores, y eso es lo que nosotros estamos estudiando en este día, que hay que mirar el cuadro completo. Dice, el Señor le dice a Habacuc que todo va a empeorar, y entonces vamos a ver, pastor, cuál es la respuesta de Dios ante esas cuestionantes tan difíciles, y que Dios no responde con un alivio, sino que le dice una cosa todavía mucho más difícil. Fíjese, pastor, que solamente con el versículo 5 el Señor llama la atención de Habacuc a mirar un poquito más allá. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. El Señor está llamando la atención del profeta. Sabe que los asirios llevaron cautivos a Israel, pero aún así Dios promete que vendrá algo peor. En vez de que Él esté hablando, quiero recibir una respuesta de alivio, el Señor está tratando de abrir el cuadro total para que este Habacuc hasta este punto pudiera entender que no solamente radicaba el problema en lo poco que estaba viendo, sino que había un panorama más grande, y que él mismo, en su actitud, más de una vez el Señor había presentado fortaleza entre las naciones, control en la historia, poder sobre el universo. Él está presentándole: mira, yo quiero que tú veas que yo tengo potestad y poder entre todo lo que está sucediendo, y que todavía cosas peores habrán de venir y habrán de enfrentarse, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Y entonces dice que a través de un ejército, que es el ejército caldeo, el Señor traería pues el lamento a la ciudad. ¿Cómo pudo haber reaccionado? ¿De qué manera esta respuesta en Habacuc, verdad, pudiera traer más que una respuesta de esperanza, pues quizá confusión? ¿Por qué es importante que nosotros podemos mirar al conocer el panorama completo, cuál es la virtud que tiene lo que Dios nos está presentando según el panorama total de lo que está pasando en Habacuc? Por ejemplo, pastor, cuando uno mira profecías como la de Daniel, capítulo 2, uno ahí se siente muy contento porque se presenta también un panorama completo, pero se presenta en virtud de una profecía que al final termina con una piedra que es cortada y toda esta profecía. Pero aquí se está presentando no solamente el final, sino el proceso de la profecía, lo que Dios irá haciendo hasta llegar a un final que pronto lo vamos a presentar. Pero en este camino, ¿cuál es la virtud? Bueno, lo primero que podemos sacar es, pastor, que Dios está al control, y que en medio de todo lo que sucede el Señor tiene dominio y poder más allá de lo que el mismo Habacuc o lo que nosotros mismos podemos entender. Usted citaba en Habacuc capítulo 1 el versículo 6. En lugar de una respuesta afable que produzca cierto grado de tranquilidad al profeta, el Señor le dice: he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. O sea, está haciendo un énfasis. El Señor va a levantar esa nación que es cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Son invasores, y el Señor lo está levantando. Y dice el versículo 7, formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Y habla acerca de su poderío. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como el águila que se apresura a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá sus cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Esas fueron las palabras del Señor al profeta cuando estaba preguntando. Y en lugar de acallarlo un poquito, lo que le está diciendo la realidad. Y eso es bueno, pastor. Usted decía que le gusta mucho la forma en que Dios obra. Dios no anda ocultando las cosas, sino que Él le dice el panorama completo. Y entonces uno que pregunta a Dios, si yo estoy en estas situaciones y Dios me contesta de esa manera,
uno podría entender que ahora va a causar un grado más de desesperación, porque definitivamente lo que el Señor dice que la nación que Él va a levantar viene a hacer cosas terribles, y se lo está diciendo el profeta de Dios. Así es. Entonces, ahí hay un cuadro completo, pero todavía falta algo que nosotros deberíamos ver en esa declaración del Señor, porque si lo deja ahí, definitivamente sí, el ánimo... devastador, ¿verdad? Sí. Pero fíjese que no se deja esperar, ¿verdad?, lo que tiene que ver con la esperanza. En el capítulo 2, versículo 2 al 3, cuando leemos parte de la respuesta que el Señor le da a Habacuc, es interesante mirar lo que sucede. Un texto que es citado en Hebreos capítulo 10, versículo 37, y que él mismo sugiere lo que tiene que ver con la promesa mesiánica de una promesa en el futuro. ¿Qué es lo que dice Habacuc capítulo 2, versículo 2 al 3? Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declara en tablas, para que corran el que la leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo más, se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Cómo esto es tomado en hebreo, pastor, en el Nuevo Testamento, y es citado como una de las promesas del apóstol Pablo cuando escribe la carta a los hebreos, y es presentado como una promesa mesiánica futura, con la misma certeza con que se prometió en la destrucción de Babilonia. También tenemos la certeza de que la destrucción de la gran Babilonia, según Apocalipsis 18:2, así ocurrirá en nuestro tiempo. Ese enemigo que de pronto es señalado en Habacuc como un enemigo y un panorama total de lo que pasaría ante la respuesta y las preguntas que Habacuc estaba haciendo, el Señor presenta que pronto vendrá la liberación y que de esa manera es aplicado al Mesías que pronto se presentará. Dice aquí la guía de estudio: Habacuc estaba atrapado entre el gran mal que los rodeaba y el anuncio de Dios de que vendría algo peor. No obstante, precisamente es allí donde nos encontramos nosotros en la historia de la salvación. Un gran mal nos rodea, pero la Biblia predice que está por venir algo mucho peor. La clave para la supervivencia de Habacuc fue que se le permitió ver el panorama completo. Por lo tanto, en el capítulo 3 puede elevar una increíble oración de alabanza por lo que Dios hará en el futuro. Ese Dios que ha presentado el panorama de destrucción, de devastación, de esclavitud, le presentó a aquel que tenía tantas preguntas, tantas interrogantes, el panorama completa. Y por eso es que, pastor, en el capítulo 3 se desprende ahora una oración de alabanza, de reconocer la grandeza. No sé, pastor, si esto les recuerda a Job, cuando Dios le presentó a Job toda su grandeza, el universo, de dónde salen todas las cosas. Él no tuvo otra cosa que decir: bueno, pero ya yo no tengo ni preguntas que hacer ni respuestas que buscar, porque ya Dios me ha presentado el cuadro completo, todo lo que está sucediendo. Y hoy en día, pastor, el cristiano no está en tinieblas con relación a lo que está aconteciendo en el mundo, a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Cuando nosotros nos envolvemos en un pensar que solamente es como yo creo, o lo poco que yo creo, o lo que está pasando a mi alrededor, estoy limitado, estoy encerrado en mi propio yo, y lamentablemente allí pueden ocurrir muchas preguntas, y las preguntas no las vamos a encontrar en un círculo pequeño. Para encontrar respuesta a esas preguntas, esas interrogantes que cuestionan a Dios, tenemos que ver el cuadro completo. ¿Cuál es el cuadro completo? El Dios que empezó una batalla desde el cielo y que todavía está librando batallas, y que aunque las cosas vendrán peor y se pondrán difíciles y el Señor está al conocimiento, un día vendrá la liberación. Aunque ustedes estén en cautividad, es la promesa: yo estaré con ustedes también allí. Y Habacuc capítulo 3, los versículos del 16 al 19 que usted citaba, da una respuesta muy interesante que nosotros podíamos asimilar en este tiempo. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera, y es la parte bien bonita aquí que presenta Habacuc y que nosotros quizás en otros programas hemos citado como una promesa para este tiempo, pero Habacuc se reaccionó
y estableció algo que encontramos en la palabra de Dios, del Señor, cuando dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. He aquí que Habacuc está confiando plenamente en la promesa de Dios y cómo Dios está presente en esos momentos difíciles, y hace alusión a las cosas en las cuales el ser humano confiaba en ese entonces. Si no están allí, si desaparecen, con todo, el Señor me protegerá, el Señor me guiará, y hacemos bien en este tiempo reconocer que así como Habacuc lo hizo, entendió perfectamente el cuadro completo, porque reconoció que Dios en medio de todo esto también cumple con sus promesas para con su pueblo y le da seguridad y salvación. Yo sé, pastor, que quizás los amigos y hermanos que están estudiando con nosotros tendrán que detenerse un poco más en esta lección, que es sumamente importante, conocer el panorama completo. Señores, cuánto nosotros podemos salir a flote, cuántas respuestas pueden tener nuestras preguntas, cuánta calma puede venir en medio de la tormenta cuando tú conoces el panorama completo. Cuando tú estás viendo las cosas en otra dimensión, cuando te das cuenta que en medio de lo que te está sucediendo, en medio de lo que está pasando, hay un Dios todopoderoso por encima de lo que tú percibes, por encima de lo que tú crees, por encima de lo que tú puedes ver, está la mano de Dios poderosa, y que aunque las cosas se pongan difícil, el Señor no deja de tener el control, y que al final pues vendrá esa bendita esperanza que finalmente se presenta allí entre líneas en todo lo que es las profecías de Habacuc y la respuesta del Señor. Nosotros hoy conocemos, el Señor no nos ha dejado en tiniebla, pastor, acerca de lo que va a venir, de lo que está aconteciendo. Pues en medio de esto aferrémonos al Señor y busquemos de Él una respuesta fiable a lo que es nuestra fe y nuestra bendita esperanza. Así es, amigos. Hoy estamos llegando al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Hemos analizado sobre el tema, el panorama completo, y recibimos grandes bendiciones con el estudio de la Biblia. Vamos a orar. Amado Padre, que tu morada es en los altos cielos. Así como en Habacuc había inquietudes, preguntas, a veces desesperación por la situación en que estaba viviendo el mundo en su tiempo y especialmente su pueblo, y en primera instancia las respuestas de parte de Dios, las primeras, posiblemente pudo haberse inquietado más. Sin embargo, entendió que en medio de las dificultades, el desaliento, Dios tiene un propósito, un plan superior para sus hijos que son fieles. Y hoy nosotros quisiéramos reconocer también que tú estás al control de todo, y cuando vemos el panorama completo, alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre, porque tú guías a tus hijos siempre por el sendero mejor. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.